vamos a ver insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales. Ya en el video anterior vimos insuficiencia primaria e insuficiencia secundaria. Ahorita vamos a ver insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales. Entonces, en este caso, vamos a tener una disminución de la producción de glucocorticoides por medio de la zona fasciculada y una disminución de la producción de andrógenos por medio de la zona reticularis, por el hecho que vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, y esto va a ser por causas del hipotálamo. En su definición va a ser que tenemos una disminución de producción de glucocorticoides y de andrógenos por una disminución de la hormona estimulante de la corticotropina. Entonces, hormona liberadora de la corticotropina. Entonces vamos a ver causas por las cuales la hormona liberadora de la corticotropina puede estar disminuida. Rápidamente repasamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces tenemos, aquí está el hipotálamo, aquí están los riñones, aquí están las glándulas suprarrenales y esta es la adenopófisis. Entonces, paso 1, el hipotálamo que está aquí produce la hormona liberadora de la corticotropina. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina. Paso 2, la hormona liberadora de la corticotropina estimula a la adenopófisis a que se produzca la ACTH. La adenopófisis produce la ACTH. Aquí la adenopófisis recibe la hormona liberadora de la corticotropina y esto hace que se produzca la ACTH. Paso 3. La ACTH hace que específicamente la zona fasciculada de la corteza de las glándulas suprarrenales produzca los glucocorticoides y que la zona reticularis de la corteza de las glándulas suprarrenales produzca los andrógenos. Entonces, esto es lo normal. Ya en videos anteriores vimos que, por ejemplo, si un paciente está consumiendo glucocorticoides, digamos a cuál sea la causa, tiene una enfermedad autoinmune o es por inmunosupresión porque tiene un trasplante o le hicieron un trasplante, o sea, lo que sea por la cual el paciente se le están dando esteroides. Si tenemos que al paciente le estamos dando esteroides, le estamos aumentando la concentración de esteroides en la sangre. Si le estamos dando los esteroides, aumenta la cantidad de esteroides en la sangre. Y esto hace que el eje se regule a la baja. Entonces vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, entonces vamos a tener disminución de la producción de la ACTH, y entonces vamos a tener disminución de que el paciente produzca glucocorticoides y disminución de que el paciente produzca andrógenos. Porque aunque es un paciente que va a tener aumento de esteroides, porque se los está tomando, porque le hicieron el trasplante o por la enfermedad autoinmune o sea lo que sea, por lo cual al paciente se le están dando los esteroides, vamos a tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, así disminuye la ACTH y entonces el paciente no produce andrógenos y no produce glucocorticoides. Entonces, una causa por la cual el paciente puede tener disminución de la hormona liberadora de la corticotropina es porque el paciente esté tomando esteroides. Ahora, ya en videos anteriores vimos, mientras el paciente esté tomando esteroides no le va a pasar nada. ¿Cuándo le pasa? Cuando viene la insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales, es cuando le quitamos los esteroides de forma súbita. Entonces, cuando de forma súbita le quitamos los esteroides, ya esto lo vemos específico en el video anterior, pero cuando le quitamos los esteroides, es un momento donde el paciente ya no va a tener esteroides, no tiene esteroides porque ya no se lo está tomando, pero el eje estaba inhibido. Entonces, en este momento, el paciente no se está tomando los esteroides y no está produciendo glucocorticoides ni andrógenos porque el eje estaba inhibido. Entonces, insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales. ¿Por qué terciaria? Porque tuvo que ver con que el hipotálamo disminuyó la producción de hormona liberadora de la corticotropina. ¿Por qué? Porque el paciente estaba tomando esteroides. Entonces, esa es una de las causas. Otra de las causas es sea lo que sea que dañe el hipotálamo. Entonces, cualquier cosa que haga daño al hipotálamo, en donde el paciente va a tener una disminución de la producción de hormona liberadora de la corticotropina, eso va a hacer que entonces se produzca menos hormona liberadora de la corticotropina, y se produce menos hormona liberadora de la corticotropina, es menos ACTH que va a tener el paciente, y entonces menos estimulación a que se produzcan glucocorticoides vamos a tener, y menos estimulación a que se produzcan andrógenos.
Entonces, menos glucocorticoides, menos andrógenos. Entonces, causas de insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales es que es cualquier cosa que haga que el paciente tenga disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Esto puede ser que al hipotálamo le haya pasado algo, o sea, lo que sea, daño o lo que sea, o que al paciente le quitamos de súbito los esteroides que se estaba tomando. Entonces, etiología ya, patofisiología es, este paciente va a tener disminución de glucocorticoides y disminución de andrógenos. Entonces, tenemos disminución de andrógenos, el paciente va a tener disminución de vello púbico y disminución de vello axilar. Si tenemos disminución de glucocorticoides, el paciente va a tener disminución de cortisol. Y si tenemos disminución de cortisol, el paciente va a tener hipoglucemia. Porque recordemos que el cortisol promueve la gluconogénesis, o sea, promueve que tengamos aumento de la glucosa en la sangre. Si el paciente tiene disminución de cortisol, va a tener menos glucosa en la sangre, o sea, va a tener hipoglucemia. Y también el cortisol promueve que respondamos a las catecolaminas en la vasculatura. Entonces, cuando tenemos exceso vaso sanguíneo, aquí están los receptores para las catecolaminas, como es la epinefrina y la norepinefrina. Cuando se unen a su receptor, esto hace que el paciente haga vasoconstricción, y esto es normal. Pero ¿qué es lo que hace que respondamos a la epinefrina y que finalmente hagamos vasoconstricción? El cortisol. Entonces, si tenemos menos cortisol, vamos a tener menos respuesta a las catecolaminas. Y entonces el paciente puede venir con hipotensión. Ahora, este es un paciente que, ¿por qué tiene disminución de glucocorticoides y andrógenos? Porque tiene disminución de ACTH, que no está estimulando a las glándulas. ¿Y por qué tiene disminución de ACTH? Porque tiene disminución de la hormona liberadora de la corticotropina. Pero recordemos que tenemos 3 zonas en la corteza de las glándulas suprarrenales, que es glomerulosa, fasciculada y reticularis. La zona glomerulosa no está afectada por la ACTH. Entonces, aunque al tener una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, esto va a hacer que el paciente tenga una disminución de la ACTH, la zona glomerulosa no va a estar afectada porque no depende de la ACTH. Y en la zona glomerulosa se producen los mineralocorticoides, básicamente la aldosterona. Y la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y promueve la excreción de potasio e hidrogeniones. Entonces, este paciente va a tener niveles normales de electrolitos, sodio, potasio, hidrogeniones y aldosterona van a estar normales porque la ACTH no afecta a la zona glomerulosa. Y este paciente no va a tener hiperpigmentación, porque es un paciente que no puede producir la ACTH. Y recordemos que siempre que producimos ACTH es cuando producimos la hormona estimulante de los melanocitos. Si no producimos ACTH, no producimos hormona estimulante de los melanocitos. Y es esta hormona la que promueve la hiperpigmentación. Entonces, si no producimos hormona estimulante de los melanocitos, no vamos a tener hiperpigmentación. Entonces, el paciente se va a presentar exactamente igual que un paciente que tiene insuficiencia de las glándulas suprarrenales, insuficiencia secundaria, salvo que este paciente va a tener disminución de la hormona estimulante de la corticotropina, hormona liberadora de la corticotropina, pero todo lo demás va a ser igual. Entonces, dicho de otra manera, el paciente que viene con insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales se va a presentar igual que un paciente que viene con insuficiencia primaria de las glándulas suprarrenales, solo que no vamos a tener hiperpigmentación y vamos a tener niveles normales de aldosterona. Y la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida. Ahora vamos con síntomas. Va a ser lo mismo. El paciente va a tener fatiga, debilidad muscular, náusea, vómito, dolor abdominal, no sé si ya lo había puesto, dolor abdominal, irritabilidad, debilidad. El paciente no va a tener hiperpigmentación. Y ahora diagnóstico. Diagnóstico lo vamos a hacer igual que como hacemos diagnóstico de la insuficiencia primaria e insuficiencia secundaria, que es al paciente primero le medimos la concentración de cortisol a las 8 de la mañana.
Si esto es menos de 3 microgramos por decilitro, entonces pasamos al siguiente estudio, que es el estudio más acertado, que es al paciente le damos 250 miligramos de cocintropina y después de esto, 30 o 60 minutos después de esto, vamos a medir la cantidad de cortisol. Y lo normal, o sea, para una persona normal, es cuando a un paciente le damos la cocintropina es un análogo o es como si fuera la ACTH. Entonces, si a un paciente le damos la ACTH o un análogo de la ACTH, la respuesta normal es que la ACTH estimule a la zona fasciculada que produzca los glucocorticoides. Y entonces 30 a 60 minutos después de haberle dado la cocintropina, el paciente va a tener aumento de cortisol. Aumento es que el cortisol va a ser más de 20 microgramos por decilitro. Eso va a ser lo normal, una prueba normal. Ahora este paciente es un paciente que tiene, aquí está el hipotálamo, aquí está la adenohipófisis, aquí están los riñones y aquí están las glándulas. Recordemos que siempre que tenemos un órgano que está recibiendo estimulación hormonal y de repente deja de recibir la estimulación hormonal, el órgano se va a atrofiar. Entonces, en este caso, como es un paciente que tiene disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, no estimula la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis tiene disminución de la producción de ACTH. Y si no tenemos ACTH, no estamos estimulando a este órgano a que produzca los glucocorticoides. O sea, no estamos estimulando a la zona fasciculada ni a la zona articularis a que se produzcan los glucocorticoides ni los andrógenos. Entonces, 30 a 60 minutos después de dar la cocintropina, aunque la cocintropina es un análogo de la ACTH, o digamos, este análogo va a hacer que se estimulen las glándulas suprarrenales a que se produzcan los glucocorticoides y los andrógenos. Solo que como este órgano ya no estaba recibiendo la estimulación de la ACTH, ya no estaba recibiendo la estimulación hormonal, entonces este paciente ya va a venir con atrofia de las glándulas suprarrenales. Y ya si tenemos atrofia de las glándulas suprarrenales, ya no es tan fácil que al dar la cocintropina, que es un análogo de la ACTH, el paciente pueda producir nuevamente glucocorticoides porque ya están atrofiadas las glándulas, aunque le demos la cocintropina. Entonces, después de dar 250 miligramos de cocintropina 30 a 60 minutos después, no vamos a tener la respuesta normal. Esto es, el cortisol va a seguir bajo. Y así hacemos diagnóstico. Y tratamiento va a ser, hay que reponer lo que le falta al paciente. Ahora, este es un paciente que lo que no tiene es, no tiene la hormona liberadora de la corticotropina, pero no le vamos a reponer esto. Tampoco sirve que le repongamos la ACTH, que sería darle cocintropina, pero tampoco sirve porque si finalmente ya tenemos atrofia de las glándulas suprarrenales, le demos esto, no le va a servir si es que ya tenemos atrofia. Entonces le vamos a dar lo que finalmente le falta, que son los glucocorticoides y los andrógenos. Los andrógenos no los reponemos porque no son vitales, y los glucocorticoides, estos sí los reponemos. Ahora, no vamos a reponer los mineralocorticoides porque ese es un paciente que solamente tiene afectada la zona fasciculada que produce los glucocorticoides y la zona reticularis que produce los andrógenos. La zona glomerulosa que produce los mineralocorticoides no está afectada porque la ACTH no influye a la zona glomerulosa. Entonces, en insuficiencia terciaria de las glándulas suprarrenales, eso se va a dar por, sea lo que sea que haga que el paciente tenga una disminución de la hormona liberadora de la corticotropina, ya sea daño al hipotálamo o porque el paciente está tomando esteroides, o sea lo que sea que disminuya la hormona liberadora de la corticotropina. El paciente se va a presentar igual que un paciente con insuficiencia secundaria de glándulas suprarrenales, o sea, fatiga, debilidad muscular, dolor abdominal, náusea, vómito, anorexia, intolerancia al estrés, pero no va a tener hiperpigmentación porque no puede producir la hormona liberadora, porque al no producir la hormona liberadora de la corticotropina no produce la ACTH y entonces no produce ni la ACTH ni la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Cómo van a estar las hormonas? ACTH disminuida, la aldosterona va a estar normal porque esa no está afectada,
la hormona liberadora de la corticotropina va a estar baja, electrolitos normales porque la aldosterona está normal, vamos a tener disminución de glucocorticoides y vamos a tener disminución de andrógenos. El diagnóstico va a ser con la prueba de estimulación con costintropina, en donde el paciente va a tener que el cortisol no aumenta después de darle la costintropina porque las glándulas ya van a estar atrofiadas, y tratamiento solamente vamos a reponer los glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.